Durante los años 1940 a 1970, México vivió un momento de gran crecimiento económico, conocido como el Milagro Mexicano. En esta época, el gobierno desempeñó un papel clave en la vida de las personas, ofreciendo una serie de apoyos que buscaba mejorar la calidad de vida de las familias. A través del Estado benefactor, se implementaron programas para garantizar acceso a la salud pública, lo que significó la construcción de hospitales y clínicas para que las personas pudieran recibir atención médica gratuita o a muy bajo costo. Además, el gobierno invirtió en la educación pública, construyendo escuelas y universidades y ofreciendo becas y apoyos económicos para que más personas tuvieran acceso a la educación. También hubo un gran impulso a la creación de empleos a través de la industrialización y el desarrollo de infraestructura, permitiendo a muchas familias tener una mayor estabilidad económica. Sin embargo, aunque muchos se beneficiaron de estos programas, no todas las personas vivieron estas mejoras de la misma manera. En este video hablaremos con personas que vivieron esos años para conocer cómo esos apoyos del gobierno influyeron en sus vidas, qué recuerdan de esa época, cómo vivieron esa época y cómo la comparan con la situación actual en el México de ahora. En los años 1940 y 1970, México vivió una etapa de crecimiento y desarrollo que la gente recuerda como una época de prosperidad. Durante este tiempo, el gobierno invirtió en crear empleos, construir fábricas y mejorar servicios como la salud, la educación y las viviendas. A esto se le llamó el Milagro Mexicano porque se vio como un momento en el país avanzaba rápidamente. Tenían acceso de servicios y mejores, por ejemplo, el tipo de ayuda de gobierno que daban. Bueno, últimamente como ustedes en tiempos de libertad, pues pasaban diferentes propósitos ante el gobierno. Bueno, el Estado beneficiador de ustedes cuando, por ejemplo, la economía, durante los trabajos y así. Bueno, a continuación le vamos a hacer las preguntas. Como primera pregunta, ¿cómo era la situación económica en tu familia cuando eras joven? Mi situación económica cuando era yo joven, quiere decir que antes ganaba un sueldo uno raquítico de 12, 5, 8 pesos o 6 pesos, ganaba uno antes, en mi tiempo. ¿Recuerdas si el gobierno ofrecía apoyo a la familia en temas de salud o educación? Pues en aquel tiempo casi no se había, no había eso. No había apoyo. No había. ¿Hubo algún cambio notable en tu vida o en la familia durante los años de crecimiento económico? Pues en mi tiempo, corrido de aquí, de aquel, entonces de acá, se ha habido mucho. ¿Por qué? Porque yo antes era una persona pobre, que no tenía yo ni casa ni nada. Andaba yo quedando por donde quiera. Hoy por mi vida recuperado, gracias a Dios. Bueno, ¿era fácil encontrar empleo en esa época? Sí era fácil. Sí era fácil. ¿Cómo era el ambiente ambiental, laboral? ¿Cómo? El ambiente adelante eran situaciones de que uno tenía libre por donde quiera la resistencia, pues. Okay. No había problema ninguno. ¿Cómo afectaban los precios de los productos
básicos en las familias en los trabajadores? Pues en los productos básicos había asuntos pues no económicos, sino que es lo mismo en aquel tiempo a este, porque de 100 pesos lleva uno a la tienda, siempre se lo gasta uno, en ese tiempo de unos 5 pesos y le daba para todo a uno. ¿Se siente beneficiado por los programas o servicios que ofrecía el gobierno en ese entonces? En eso entonces no había nada de eso. No había nada de eso. ¿Cuáles eran los principales preocupaciones económicas de la familia en ese tiempo? La preocupación de la familia en ese tiempo era el alimento, la asistencia de uno, el comer. No había que comer en ese tiempo. Yo me crié en una situación pobre, no tenía nada. Frijoles, arroz, azúcar, todo eso. Son la canasta básica. Bueno, en ese tiempo, ¿recuerdas si el acceso a la educación y a la salud mejoró en esos años? ¿Mejoraba la salud? No, estaba igual. Estaba igual. ¿De qué tipo de trabajo eran los más comunes en la época de crecimiento? Después de crecimiento, el trabajo económico era trabajo al machete, porque el campo trabajaba al machete. Si comparáramos la situación de esa época a la actual con la que hay ahorita, entonces, ¿ven el cambio bien o el cambio mal? Pues yo lo veo igual, ni bien ni mal. Porque voy a repetir otra vez. Si antes se comía con 5 pesos, hoy no se come ni con 100 pesos. Sí, pero ahorita te dan ayuda. Ándale, con Ahorita ayuda del una ayuda ya gobierno. que te están dando también. Ya Ahorita superaste con un poquito poquito. de la ayuda del gobierno se recupera uno. Como antes no teníamos trabajo, Yo antes, hija, mis hijos, yo no compraba ropa cuando mi hija ya tenía un bebé. Mis vecinas, mis tías, lo que fueran me regalaban para que mis bebés se pusieran pañalitos de vestido de tela. No había pañal desechable porque yo no tenía para comprar. Atolitos y harina de arroz, no había leche, no compraba, había, pero no daba el dinero. Eso sería todo por el momento. Gracias. Se dice que en los años 1940 y 1970 México vivió en esa etapa de crecimiento y desarrollo que la gente recuerda como una época de prosperidad. Durante este tiempo el gobierno invirtió crear empleo, construir fábricas y mejorar servicios como la salud, la educación y las viviendas. En esto se llamó los milagros de México, porque se vivió como un momento donde el país avanzaba rápidamente. El gobierno también jugó un papel importante en la vida de las personas, ayudando a las familias a tener acceso a más servicios y mejores oportunidades. Este tipo de ayuda del gobierno se conoce como el Estado benefactor. Sin embargo, no todo fue perfecto y con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, lo que afectó la vida de muchas personas. ¿Qué cambios notaste en tu comunidad o ciudad durante los años de crecimiento económico? En el tiempo, digamos hace unos 30 años para atrás, 30, 40 años, se inició, hubieron muchas oportunidades de parte del gobierno. Empezó el crecimiento de los poblados en estos momentos. Repartían, te daban ayudas ya fuera de animales, bovinos, equinos, animales de corral, aves de corral. Se llamó, el inicio del proyecto se llamó el Plan Chontalpa. A los que tenían grandes terrenos se les daba animales, se les daba cercos, semillas para que sembraran maíz, frijol, sandía, muchas cosas que el gobierno ayudó. De hecho vinieron gente transnacionales a vivir a nuestro estado. Muchos se quedaron radicando aquí. El campus del colegio posgraduado trajo gente internacionales como coreanos, franceses, estadounidenses, que se alojaron aquí en la parte de Los Reyes para el estudio de los árboles, lo que eran los cultivos, los trajeron para ellos, pues. La siguiente dice, ¿recuerdas si la gente hablaba mucho sobre cómo el gobierno ayudaba con programas sociales?
Claro que sí, ayudaba en programa a los pequeños agricultores, los ayudaba con semillas de maíz, semillas de frijol, lo que podían, un terrenito de 10 por 30, 20 por 30. La siguiente dice, ¿cómo era la situación de empleo para los jóvenes en esos tiempos? ¿Había más oportunidades que ahora? Pues en ese tiempo el auge del trabajo era el campo, más que nada el campo, todo, ya fuera el corte de caña, corte de cacao, cosecha de maíz, de frijol, era en lo que se abocaba en aquellos tiempos, casi en el sistema urbano no había mucho auge de trabajo, más que nada era en los campos. ¿Crees que la vida cotidiana de las familias mejoró gracias a los programas del gobierno? Digamos que en la actualidad sí, antes no había tanto crecimiento en esa parte. En la actualidad sí hay mucha ayuda, más con este gobierno de Obrador que se ayuda bastante. ¿Qué tan accesibles eran los servicios de salud y educación en ese momento? Muchas veces no eran tan accesibles por el tipo de terreno y el tipo de móvil que se tenía, que era a caballos y a carretas. ¿Había algún tipo de apoyo del gobierno para las personas que trabajaban en el campo o en fábrica? Más que nada en el campo, fábrica no había mucho. ¿Sientes que había una mayor estabilidad económica en esa época en comparación con ahora? No porque en ese tiempo habían grandes terratenientes y eran los que mandaban. ¿Cómo recuerdas que se vivió la crisis económica que siguió el periodo de crecimiento? Se le dificultó mucho al campesino porque pues, más que nada se mantenían empeñando con el patrón. Los que gozaron fueron los patrones. ¿En qué aspectos crees que el gobierno de esa época influyó en la vida de la gente común? Pues que en ese tiempo había un grupo de terratenientes que entre ellos mismos ponían al presidente para conveniencia de ellos. Si pudieras cambiar algo de la situación actual usando ideas del pasado, ¿qué cambiarías? La educación y los campesinos. Eso sería. Ayudar, sí. Como vemos aquí tenemos varias opciones como variamente asegurándonos del cambio beneficiador en nuestro país. Bueno, como vemos aquí la gente de varias encuestas que nosotros hicimos y preguntas ha beneficiado tanto el país o el pueblo. Bueno, como vemos pues los milagros de México son aquellos que dependen de los presidentes de cambio por el cual nos dirigen hacia el pueblo. Bueno, pues la generación enfrenta varios propósitos como el cambio económico, los tipos de empleos, etcétera. Bueno, hoy que nunca pues observamos las diferencias entre la época actual que vivimos ante lo que es hoy, el día de hoy. Bueno, los cambios de gobierno han sido la diferencia entre las personas, ya que por el momento de los años se han dado cuenta los tipos de beneficiador y propósito que se proporcionan. Al escuchar las historias de quienes vivieron el milagro mexicano, nos damos cuenta de que la historia no solo está hecha de grandes decisiones políticas o cifras económicas, sino de las experiencias y recuerdos de las personas. El Estado benefactor ofreció oportunidades y desafíos, pero sobre todo dejó una huella en la vida de millones de mexicanos. Hoy enfrentamos nuevos retos, pero también tenemos la oportunidad de aprender del pasado. Las lecciones de esa época nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro más justo, donde el bienestar y la igualdad no sean solo los recuerdos de tiempos pasados, sino una realidad para todos. Es nuestra responsabilidad como sociedad tomar esas experiencias y usarlas para imaginar y crear un México donde una vez más el progreso y el bienestar llegue a todos los rincones del país.